La semana pasada nosotros estudiamos tejido, así que tenía que esperar un ratito más. Para que entrar otra compañera. Un ratito, chicos. Les pido disculpas por las interrupciones. Sabrina, que ingresaste último, por favor, si puedes poner tu apellido y tu nombre en el chat para la asistencia, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces les decía que la semana pasada nosotros estudiamos todo lo que es tejido conjuntivo, ¿verdad? Y se acuerdan que básicamente le clasificábamos otra vez al tejido conjuntivo en el tejido conjuntivo no especializado, que es lo que estudiamos, ¿verdad? La semana pasada. Y ahora entonces vamos a empezar a ver todo lo que es el tejido conjuntivo especializado, ¿verdad? El cartílago y el hueso son dos tejidos conjuntivos que lo que hacen es proveer sostén y soporte y dar forma a los órganos y los tejidos, ¿verdad? La diferencia principal entre el uno y el otro, si bien tienen algunas similitudes en cuanto a algunas configuraciones y eh, características que tienen en su matriz extracelular, la diferencia principal es obviamente que el hueso es un tejido sumamente duro, firme, porque está extensamente calcificado, ¿verdad? Sin embargo, el cartílago es un tejido mucho más flexible que vamos a encontrar en algunas regiones donde se necesita que haya rigidez, pero que también tenga flexibilidad. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a empezar a ver las características del tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tejido que nos llama la atención ya en el sentido de que es un tejido que no tiene ni un vaso sanguíneo ni tampoco tiene ni un solo nervio, ¿verdad? No tiene vasos y no tiene nervios. Entonces, ¿cómo es posible que este tejido pueda sobrevivir? ¿Cómo se nutre el tejido cartilaginoso? ¿Qué les parece a ustedes? Que no tiene vasos ni no tiene nervios, específicamente no tiene vasos, ¿cómo se nutre el tejido cartilaginoso? ¿No necesita de oxígeno, no necesita de nutrientes o qué es lo que sucede? ¿Cómo se nutría el tejido epitelial? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien recuerda? Tania, ¿estás por ahí? Hola, profe, ¿puede ser porque la matriz, o sea, es especializada? Sí, tiene una matriz especializada, ¿verdad? Pero si esa matriz, o sea, si este tejido no tiene ni un solo vaso, ¿cómo es que se nutre? Porque sabemos que a través de los vasos sanguíneos circula la sangre que lleva los nutrientes a los tejidos. Entonces, ¿te acordás de cómo se nutría el tejido epitelial? Que también era un tejido no vascularizado. Se nutría del tejido conjuntivo subyacente. Muy bien. Y lo mismo pasa acá con el tejido cartilaginoso, ¿verdad? Van a ver ustedes que el tejido cartilaginoso siempre está rodeado de otros tipos de tejidos. Muchas veces el tejido que vamos a encontrar alrededor es tejido conjuntivo, ¿verdad? Entonces, ese tejido conjuntivo es el encargado de nutrir al cartílago, ya que este carece de vasos sanguíneos, ¿sí? Bueno, y el cartílago, el tejido cartilaginoso, se puede dividir en tres tipos diferentes, ¿verdad? El cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago. Son tres tipos de tejidos que son diferentes en cuanto a la matriz que van a tener, ¿verdad? Y también diferentes en cuanto a la función que van a cumplir. Si bien todos son tejidos de sostén, algunos tienen una función más eh, específica y distinta de acuerdo, como les digo, a las características de su matriz, ¿verdad? Bueno, pero todos estos tres tipos de tejidos, esos tejidos cartilaginosos, se caracterizan por lo siguiente. Y me voy a acercar acá para mostrarles algo que ustedes ya saben, ¿verdad? Que el cartílago, ya sea hialino, elástico o fibrocartílago, tiene en su configuración, con su composición, células. ¿Cómo le llamamos a las células del cartílago? ¿Qué nombre reciben? Condrocitos. Muy bien, son condrocitos, ¿verdad? Son las principales células del cartílago, ya sea cartílago hialino, cartílago elástico, lo que sea. Y esas células están rodeadas por una matriz extracelular que es muy, muy especializada.
¿Por qué esa matriz extracelular es especializada? Porque tiene en su configuración diferentes componentes, como por ejemplo agua, ¿verdad? Tiene una gran cantidad de agua, tiene colágenos de diferentes tipos, tiene proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas, que son todos los componentes que nosotros ya sabíamos y ya conocíamos que formaban parte de la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Y al ser este un tejido conjuntivo especializado, entonces poseen una matriz también similar, ¿verdad? Pero con la distinción de que acá tiene ciertas especializaciones en cuanto a lo que es la cantidad de agua y el tipo de colágeno que vamos a encontrar en su interior, ¿sí? Bueno, en el cartílago, acá estamos viendo el cartílago hialino, ¿verdad? El cartílago hialino es un tejido cartilaginoso que se caracteriza por tener esta coloración intensamente basófila de la matriz. ¿Y qué sucede con sus células? Las células, a las cuales le llamamos condrocitos, van a estar como flotando, ¿verdad? En un espacio que se llama laguna, la laguna del condrocito. Y muchas veces a los condrocitos le vamos a encontrar así sueltos, ¿ven? Están así sueltitos, o pueden estar formando grupos. Y esos grupos, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban los grupos que formaban los cartílagos? Isógenos. Los grupos isógenos, perfecto. Entonces, les podemos encontrar sueltos o le podemos encontrar formando grupos isógenos. Por lo general, una característica llamativa que tiene el cartílago hialino, aparte de la coloración de su matriz, es que muchos de sus condrocitos están formando grupos isógenos. Esos grupos isógenos se forman de A2 o se forman de A4 o se forman de A6, ¿verdad? Y está dado por los condrocitos que recién se dividen, ¿está bien? En la matriz del cartílago hialino nosotros vamos a tener, como ya dijimos, todos los componentes propios del tejido conjuntivo y una gran cantidad de fibras de colágeno, ¿sí? De tipo 2. Ese tipo de fibra es la que vamos a encontrar. El cartílago hialino es el tipo de tejido conjuntivo más abundante, lo vamos a encontrar en diferentes localizaciones, como por ejemplo acá nosotros estamos viendo un corte histológico de la pared de la tráquea. Acá estamos viendo un corte longitudinal, porque la tráquea está formada por anillos incompletos de cartílago hialino. Entonces acá, esto es un anillo, esto es otro, esto es otro, esto es otro, pero está cortado hacia lo largo, ¿verdad? Y aquí está el corte transversal de la misma estructura. Y bueno, entonces vamos a encontrar en varias localizaciones, como les decía, en la tráquea, a nivel de las articulaciones, formando parte de lo que es el esqueleto del feto y siendo parte de lo que más adelante va a ser el molde para la formación del tejido óseo, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que vemos? Como les decía acá, tenemos en el interior del cartílago, fíjense ustedes, aquí tenemos, voy a poner mayor aumento, a los condrocitos en sus lagunas formando los grupos isógenos. Podemos ver nosotros que la matriz del cartílago no es una matriz homogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que no es igual en todas las regiones, ¿verdad? ¿Por qué no es igual en todas las regiones? Porque los componentes de la matriz van a ir variando de acuerdo a la zona que estemos viendo, ¿sí? Entonces, vamos a tener tres tipos de localizaciones dentro de lo que es la matriz cartilaginosa. Tenemos la matriz que rodea inmediatamente a un condrocito, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la matriz que rodea a cada condrocito de manera individual? Condroplasto. El condroplasto es la laguna del cartílago que yo les estaba mencionando. Entonces, el condroplasto en realidad, ven este espacio vacío. Estos son los condroplastos. A veces vemos al condrocito, acá por ejemplo vemos el condrocito, y otras veces le vemos
parece como que el condroplasto, la laguna está vacía, ¿sí? Entonces el condroplasto es el espacio, el lugar donde está flotando nuestro condrocito. Pero la matriz que le rodea justamente a cada uno de los condrocitos se llama matriz capsular, ¿sí? Matriz capsular. Y es una región basófila intensamente teñida que, como les digo, se localiza alrededor de cada uno de los condrocitos, ¿verdad? Bien, bien basófilo es. Acá vamos a encontrar casi en exclusividad colágeno de tipo 6. ¿Está bien? Bueno, el otro tipo de matriz que podemos encontrar es la matriz territorial. La matriz territorial es la matriz que rodea a cada grupo isógeno. Entonces, esto es, si se les encierra en círculo, yo lo estoy mostrando en la manito, pero acá se les encierra con un óvalo, se les pregunta qué tipo de matriz y ustedes ven que está rodeando a todo un grupo isógeno, entonces ustedes tienen que contestar matriz territorial, ¿sí? Esto es matriz territorial, esto es matriz territorial, a ver, otro grupo isógeno, esto también es matriz territorial, ¿está bien? En la matriz territorial vamos a tener otro tipo de colágeno en mayor cantidad, que sería el colágeno de tipo 2, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo que eh, la, la matriz cartilaginosa es heterogénea y eso está dado de acuerdo a la composición que encontramos en cada región. ¿Está bien? Entonces, esto es matriz territorial, matriz territorial, matriz territorial. Y después tenemos un área, ven acá más clara, que está ubicando el espacio entre los grupos isógenos, entre los condrocitos también, ¿verdad? Entonces, esto se llama matriz interterritorial, ¿sí? Todo esto es la matriz interterritorial. A ver, ¿cómo le llamaríamos? Uy, ¿cómo le llamaríamos a la matriz que les señalo acá? ¿Cómo se llamaba eso? Matriz capsular. Muy bien, matriz capsular. Y si les encierro en círculo aquí, Territorial. perfecto, matriz territorial. Y todo lo que está entre los condrocitos y entre los grupos isógenos se llama matriz interterritorial. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres tipos de lugares? Es la composición química que tiene la matriz extracelular en esa localización. ¿Sí? Bueno, entonces, acá vemos otra cosa, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo el cartílago hialino, no todos los cartílagos hialinos, ¿verdad? Pero acá estamos viendo el cartílago hialino de la tráquea y es un buen ejemplo para ver lo siguiente. Está rodeado por una capa fibrosa que se denomina pericondrio, ¿verdad? Ven ustedes acá todo este tejido que le rodea a toda la longitud del cartílago. Si yo le sigo acá el cartílago, voy a ver que está localizado en toda la longitud. Entonces, eso se llama pericondrio, ¿verdad? El pericondrio es básicamente un tejido. ¿Qué tipo de tejido les recuerda este que están viendo acá? Que ya estudiamos la semana pasada. ¿Es un tejido conjuntivo laxo, un tejido conjuntivo denso? ¿Qué tipo de tejido les parece? Tejido conjuntivo denso irregular, profe. Muy bien, es un tejido conjuntivo denso y regular. ¿Cómo sabemos eso? Porque tiene muchas fibras de colágeno y escasos fibroblastos, ¿verdad? Pero tenemos que saber que el pericondrio en realidad tiene dos capas. Esta capa fibrosa externa, que sí está formada por tejido conjuntivo denso, irregular, y una capa más interna que es conocida como la capa condrogénica. ¿Qué es lo que contenemos? ¿Qué es lo que se encuentra dentro de la capa condrogénica interna? Y ahí nosotros vamos a ver que hay unas células tipo fibroblásticas que pueden diferenciarse a condroblastos. ¿Está bien? Entonces, si ustedes quieren ver condroblastos, deben ir a la capa interna del pericondrio. Esta es la capa externa del pericondrio. Acá vamos a ver fibroblastos y fibras de colágeno.
Y esta es la capa interna del pericondrio. Acá vamos a ver ya algo ya similar a la matriz cartilaginosa, y estos serían los condroblastos, ¿sí? Y acá ya vemos a los condrocitos. A medida que los condroblastos van secretando la matriz cartilaginosa, porque toda la matriz cartilaginosa es secretada por los condroblastos y condrocitos. Entonces, a medida que los condroblastos van secretando la matriz cartilaginosa, ellos se van viendo rodeados y envueltos por su propia matriz. Entonces, se van metiendo hacia el interior del cartílago, y ahí pasa a llamarse, pasamos a llamarle condrocitos, ¿sí? La terminología blasto quiere decir que es una célula todavía no totalmente madura, ¿verdad? Entonces el condroblasto pasa luego a transformarse en el condrocito. ¿Está bien? ¿Se entiende bien esta parte? Cualquier cosa, chicos, ustedes saben, pueden interrumpir y preguntar cuando necesiten, ¿sí? Bueno, vamos a mirar un poco acá mayor aumento. Esto es lo mismo, es también tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tejido fácilmente de hacer el diagnóstico de tejido, ¿verdad? Porque no tenemos otro tejido en el cual la matriz tenga esta coloración tan, pero tan intensamente basófila, ¿sí? Entonces, esto es lo que les tiene que ayudar a ustedes para hacer el diagnóstico diferencial. Porque cuando estudiamos ya los diferentes tipos de tejido, todos los tipos de tejido, entonces van a tener que adquirir la capacidad de hacer el diagnóstico de tejido, ¿sí? Entonces, acá está el cartílago hialino, este es su pericondrio, este también es su pericondrio, ¿sí? Pero tenemos que recordar que existen algunas localizaciones donde también hay cartílago hialino, pero donde no hay pericondrio, ¿sí? No hay pericondrio. Entonces, ¿dónde es eso? A nivel de el cartílago articular, ¿sí? El cartílago articular, y en los discos epifisarios. Ahí no tenemos cartílago, perdón, ahí no tenemos pericondrio. ¿Por qué no tenemos pericondrio en estas dos localizaciones? ¿Por qué no tenemos pericondrio acá en el cartílago articular? Y tampoco, ¿verdad?, en el disco epifisario. ¿Quién se acuerda de eso? Porque, vamos a ver también esto dentro de un rato, pero nada más ya les adelanto ahora que el cartílago articular, la articulación, o sea, el cartílago articular es la región donde dos huesos entran en contacto, ¿verdad? Bueno, ¿y de dónde salió ese cartílago articular? Ese cartílago articular es el remanente, lo que sobró del cartílago hialino que se formó durante la osificación endocondral, ¿verdad? Entonces, esto es el resto nada más de ese cartílago que quedó de la osificación endocondral. Y lo mismo para el disco epifisario, solo que el disco epifisario luego, una vez que termine el crecimiento a lo largo de los huesos, va a cerrarse, ¿verdad? No va a desaparecer. Pero esto sí va a permanecer por el resto de la vida, pero como esto se formó, o sea, esto vino a partir de lo que era el molde cartilaginoso, entonces acá no hay pericondrio. ¿Está bien? Es también, como les digo, un cartílago hialino, tiene todas las mismas características. Fíjense ustedes que tiene esta matriz bien intensamente basófila, donde están distribuidos aleatoriamente los condrocitos aislados y los condrocitos formando los grupos isógenos, ¿verdad? Y acá vemos ya la continuidad con lo que sería la región del tejido óseo y las trabéculas óseas, ¿sí? Entonces, siendo que este cartílago es un cartílago que no tiene pericondrio, su crecimiento, el depósito de cartílago y la reparación del cartílago articular es muy limitado, ¿verdad? Porque para que crezca nuevo cartílago o para que se repare el cartílago, es más fácil cuando esto proviene a partir del pericondrio, o sea, a partir de los condroblastos que secretan la matriz, etcétera, etcétera. Pero como acá no tenemos pericondrio, entonces depende única y exclusivamente del crecimiento intersticial,
¿Está bien? Entonces, por eso es que cuando hay una lesión eh, del cartílago articular, es difícil que se regenere completamente porque su capacidad de regeneración está limitada. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe. Perfecto. Bueno, entonces hacemos, acá ya cerramos esto lo que sería cartílago hialino y les muestro el otro tipo de cartílago que es el cartílago elástico. Bueno, el cartílago elástico se encuentra distribuido en distintas regiones, vamos a encontrarlo a nivel del pabellón auricular, a nivel de la epiglotis, formando parte de ciertas regiones de los cartílagos de la laringe, ¿verdad? Y así como dice su nombre, tiene dentro de su matriz una cantidad muy importante de fibras elásticas. Las fibras elásticas nosotros ya las conocemos, ¿verdad? Bueno, y acá entonces vemos las placas de cartílago elástico. A este aumento es un poquito difícil, ¿verdad? Más adelante, cuando ustedes ya puedan identificar el órgano, ustedes ya van a identificar que esto es la epiglotis. Entonces ahí ya van a decir, bueno, esto sí o sí es cartílago elástico. Pero en este momento que todavía no estudiamos todos los tejidos, todavía no llegamos a esta parte, ¿verdad? Les voy a poner a mayor aumento para que puedan hacer el diagnóstico diferencial de el cartílago elástico y, le voy a mostrar el cartílago hialino. ¿Qué diferencia ustedes notan acá? ¿Cómo saben que esto es cartílago elástico y no cartílago hialino? ¿Qué les llama la atención? Fíjense que acá, para empezar luego, a mí por lo menos personalmente lo que me llama la atención al mirar esta imagen, que se quedó acá borrosa, pero vamos a esperar un ratito. Bueno, al mirar esta imagen es que ven que los condrocitos están como más sueltos y desorganizados, no están formando tanto grupos isógenos, ¿verdad? De repente forman así grupitos de dos, grupitos de dos. Vuelvo a mirar acá, prácticamente todos forman grupos isógenos, eso es uno. En segundo lugar, y lo más llamativo, es la presencia de estas fibras, ¿ven? Estas fibras de color eosinofílico que están acá distribuidas alrededor de la matriz, o sea, en la matriz, alrededor de los condrocitos. Esto es lo que corresponde a las fibras elásticas. El cartílago elástico también tiene su superficie, también tiene pericondrio, les voy a mostrar, ¿sí? También tiene un pericondrio con las dos capas, la capa externa fibrosa, la capa interna condroblástica. Y aquí a mayor aumento ustedes pueden ver la presencia de las fibras elásticas. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos estudiado que las fibras elásticas son un tipo de fibras que no se tiñen prácticamente, o cuando las vemos así muy como borrosas, cuando teñimos con hematoxilina y eosina? Entonces, hay algunas tinciones especiales que podíamos utilizar para poner en evidencia a las fibras elásticas, ¿sí? Entonces, fíjense acá, les muestro una tinción, esta es una tinción de Verhoff, en la cual las fibras elásticas se tiñen de negro. Y acá yo voy a poner a mayor aumento para que ustedes vean cómo acá parecía como que había, no, ¿dónde era? Acá parecía como que hay poquitas fibras elásticas, ¿verdad? Algunas nomás lo que reconocemos, esto parece todo la misma matriz condroide, ¿sí? Ahí está donde me fui, acá. Pero cuando vemos una tinción específica para fibras elásticas, ustedes van a darse cuenta que realmente gran parte de la matriz del cartílago elástico está conformado por las fibras elásticas, ¿verdad? Todo lo que se tiñe de negro acá, todo esto es, son las fibras elásticas, ¿sí? Bueno, y estas fibras elásticas van formando una red, recuerdan mucho a lo que eran las fibras reticulares, ¿verdad? Pero fíjense, acá nosotros estamos viendo condrocitos en sus lagunas, entonces esto no puede ser fibras reticulares y tienen un espesor bastante mayor,
¿sí? Pero nada más les quería comentar que estas fibras elásticas van formando un entretejido, una red alrededor de los condrocitos y los escasos grupos isógenos que hay, ¿sí? Veamos otra coloración especial para fibras elásticas. En este caso, este tejido está teñido con tricrómico de Mason y aldehído fusino. Con el tricrómico de Mason lo que se hace es evidenciar más bien el tejido conjuntivo y le da una coloración azulada a todo lo que es tejido conjuntivo, ¿verdad? Y también se tiene el músculo liso y el citoplasma de las células de una coloración rosada, ¿sí? Y con el aldehído fusina, acá se usó esta doble coloración para ver el contraste que hay, ¿verdad? Todo lo que vemos acá de azul, y ven ustedes, yo les comentaba eso, ¿verdad? Que acá, esto que es el pericondrio, la parte externa, ven cómo es bien azul, porque aquí hay muchas fibras de colágeno y es tejido conjuntivo, ¿verdad? Y por otro lado, a nivel de la matriz, vemos prácticamente escasísima cantidad de fibras de colágeno, algunas nada más que se tiñen, pero lo que sí llama la atención es la presencia de estas fibras teñidas intensamente de un color rosado, ¿verdad? O rojizo, que corresponden a las fibras elásticas y que están acá formando el enrejado, el entramado que rodea a los condrocitos, ¿sí? Bueno, a ver. Y por otro lado, tenemos al otro tipo de cartílago que se denomina cartílago fibroso. Cartílago fibroso es básicamente una combinación, una mezcla de tejido conjuntivo denso, ¿verdad? Tejido conjuntivo denso y cartílago hialino. Por eso es que vemos, un poquito más en el momento, esto es todo cartílago fibroso, ¿verdad? Y por eso es que vemos áreas así bien rosaditas, bien eosinofílicas, que corresponden a las fibras de colágeno y al tejido conjuntivo denso. Y después, entremezcladas, hay otras áreas que tienen esta coloración basófila y nos recuerda al color que tiene, al color y al aspecto que tiene la matriz condroide del cartílago hialino, ¿sí? En medio de toda esta matriz que yo les estoy diciendo, vamos a ver que hay escasa cantidad de fibra de condrocitos, ¿ven? Hay poquitos, no hay muchos como en el cartílago elástico y mucho menos como lo veíamos en el cartílago hialino, ¿ven? Es mucho menor cantidad, es un tejido hipocelular. Y los escasos condrocitos que hay están como sueltos, ¿verdad? De repente vamos a encontrar algún que otro grupo isógeno, pero no es lo característico. De repente vemos algún grupo isógeno. Y lo que sí llama la atención es que los condrocitos se disponen así en hileras, ¿verdad? En fila india, uno encima del otro. Eso es algo muy, muy característico del cartílago fibroso. ¿Qué otra diferencia hay entre el cartílago fibroso y el cartílago hialino? Este tipo de cartílago tampoco tiene pericondrio, así como no lo tenía el cartílago articular ni los discos intervertebrales. ¿Está bien? Entonces, este tipo de cartílago no posee pericondrio. ¿Está bien? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Como ya les digo, en los discos intervertebrales, a nivel de la sínfisis del pubis, en los meniscos, a nivel de lo que es el complejo fibrocartilaginoso triangular que se encuentra en la muñeca. O sea, en regiones donde las articulaciones son prácticamente inmóviles, ¿verdad? Entonces se necesita así una marcada rigidez, no tanta elasticidad y maleabilidad como si nos proveía el cartílago elástico y el cartílago hialino. ¿Está bien? Bueno. ¿Se entendió bien la diferencia entre los tres tipos de cartílago? Sí, profe. Súper. Bueno, ¿con qué podemos confundir ahora? Ahora lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿con qué nos podemos confundir el cartílago fibrocartílago? Y el cartílago fibroso, básicamente con lo que de repente ustedes pueden llegar a confundir, es con un tejido conjuntivo denso, ¿verdad? Irregular. Porque se acuerdan que el tejido conjuntivo denso, bueno, ya sea regular o irregular,
es bastante hipocelular, o sea, tiene poca cantidad de células, así mismo como este tejido. Pero acá ustedes pueden ver bien que estas células no son fibroblastos, son condrocitos en sus lagunitas, ¿verdad? En sus condroplastos, así como dijo la compañera, muy bien, ¿verdad? En sus condroplastos flotando los condrocitos. Y otra cosa que también acá no deben de olvidar, es que tiene esta coloración basofílica, ¿verdad? Dada por la matriz cartilaginosa de tipo hialina, que también forma parte de este tipo de tejido. ¿Está bien? Bueno, voy a ir cerrando entonces estos, ya que ya entendieron todo, cierro para que no se me cuele la computadora, porque cuando tengo muchas pestañas abiertas, ahí lo que ya se queda colgado. Y vamos a pasar a hablar entonces acerca de, a ver aquí, acerca de lo que sería el tejido óseo. Unas palabras nada más acerca de lo que es la condrogénesis. La condrogénesis es un proceso que, o sea, es un proceso en el cual, a partir del tejido mesenquimal, ¿se acuerdan del tejido mesenquimal? ¿Qué tipo de tejido era el tejido mesenquimal? Embrionario, profe. Muy bien, es un tejido conjuntivo embrionario, ¿verdad? Entonces, esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Se acuerdan que era un tejido que tiene mucha matriz extracelular, donde las células tienen prolongaciones, etcétera, etcétera? Entonces, todo esto es tejido mesenquimal. Y a partir del tejido mesenquimal es que se va a ir formando, y vamos a ver dónde está eso. ¿Sí? A partir del tejido mesenquimal, el tejido mesenquimal se va a ir condensando en algunas áreas y se va a ir formando una región que se llama el nódulo condrogénico, ¿sí? Y es a nivel del nódulo condrogénico donde se va a ir sintetizando la matriz cartilaginosa. Entonces, vemos en el proceso, esto obviamente estoy hablando del proceso de formación del cartílago en el embrión. Entonces, estos nódulos condrogénicos van a ir creciendo y a partir de ahí se van a diferenciar primero los condroblastos, ¿verdad? A partir del pericondrio, y luego los condrocitos acá a nivel del interior de la matriz, ¿sí? Entonces, ¿de dónde proviene el cartílago? Proviene del tejido mesenquimal, ¿está bien? Y otra cosa que mencionamos un poquito hace rato y nada más para repasar algunos conceptos, que el cartílago es un tejido que crece, tiene un crecimiento que puede ser de dos tipos, ¿verdad? El crecimiento por aposición y el crecimiento intersticial. El crecimiento por aposición es un proceso en el cual se va formando nuevo cartílago en la superficie, un cartílago preexistente, ¿verdad? Y el crecimiento intersticial es el crecimiento en el interior, en el intersticio, hacia adentro del cartílago preexistente. Ese cartílago, ese crecimiento intersticial justamente es lo que se ve en el cartílago articular, porque carece de pericondrio, como ya habíamos mencionado, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, una vez que hemos hablado ya de todas las características que tienen que recordar acerca del cartílago, de los diferentes tipos de cartílago, pasaremos a mencionar, a ver las características del tejido óseo, ¿sí? El tejido óseo es también un tejido conectivo especializado, ¿verdad? Y se lo puede clasificar de diferentes formas. O sea, los huesos luego se pueden clasificar con diferentes criterios, ¿verdad? Pueden ser de acuerdo a la forma del hueso, puede ser de acuerdo al aspecto macroscópico que tenga, y ahí hablamos de hueso compacto y hueso esponjoso, y puede ser de acuerdo a su aspecto microscópico, perdón. Y ahí hablamos de hueso primario o inmaduro y hueso secundario o maduro, que vamos a ir viendo enseguida. ¿Está bien? Entonces acá tenemos dos ejemplos. Uno de ellos, esto corresponde a un hueso largo, en el cual vemos en la periferia, vemos el hueso compacto, y en el interior vemos al hueso trabecular, ¿sí? O hueso esponjoso. Y luego acá tenemos un hueso
un hueso plano, ¿verdad? Donde vemos que a ambos lados tenemos una capa importante de tejido óseo compacto y en el centro, acá vemos un poquito de hueso trabecular, ¿sí? Eh, y como ustedes ya pueden ver en estas imágenes, vemos acá como el tejido óseo compacto se organiza en estas estructuras que se llaman osteomas, ¿verdad? Alrededor de una luz que en su interior posee vasos sanguíneos y nervios. Y el hueso trabecular se organiza, como dice su nombre, en trabéculas, donde también encontramos algunas laminillas y encontramos a las células propias del tejido óseo, ¿verdad? Pero este hueso está localizado en otra región y tiene otras características histológicas bastante llamativas, ¿verdad? Lo más importante y que podemos ver en este mismo momento es ver cómo es como una red de hueso que se ramifica, ¿verdad? Y esas ramificaciones se van anastomosando unas con otras. Y en el interior del hueso trabecular deberíamos encontrar a la médula ósea, puede ser médula ósea amarilla, como esto que vemos acá, o, a ver, ¿dónde está el otro para mostrarles? Creo que es este. A otro tejido que ya hemos estudiado, que les voy a mostrar aquí, ustedes van a decir qué tejido es. ¿Qué tejido es este? Vemos aquí. Acá vemos las trabéculas óseas, esto es hueso esponjoso, ¿sí? Ay. ¿Y qué tejido hay en el medio? Tiene estas células grandotas que parecen como multinucleadas. Después tiene toda esta otra población celular bien heterogénea. ¿Alguien sabe qué tejido es este? No estoy segura, profe. ¿El laxo puede ser? ¿O No. médula ósea? Muy bien, médula ósea roja, ¿sí? La médula ósea la encontramos entre las trabéculas del tejido óseo, ¿verdad? Hay veces que como esto, o sea, como este corte histológico que están viendo ustedes acá, es un tejido eh, intensamente hematopoyético, ¿verdad? Entonces ahí va a haber tejido medular rojo. Pero a veces, como este que les muestro acá, ¿ven? Esto también es tejido óseo trabecular. Pero acá no vemos médula ósea roja, ¿verdad? Acá lo que vamos a encontrar es médula ósea amarilla. Y por eso es que vemos esta cantidad de tejido adiposo acá. ¿Bien? Bueno. Eh, y entonces quiero ir mostrándole algunas características del tejido óseo. Primero vamos a empezar a hablar acerca de lo que son las células que conforman el tejido óseo. Y hay diferentes tipos de células, ¿verdad? Están las células osteoprogenitoras, están las células, los osteoblastos, los osteocitos, las células de revestimiento óseo y están los osteoclastos, ¿verdad? Bueno, las células osteoprogenitoras son unas células que las vamos a encontrar por lo general en la superficie del periósteo, porque el tejido óseo, así como el cartílago, también está revestido por un tejido conjuntivo denso, ¿verdad? Al cual le llamamos periósteo, y en adyacencias o cercano al periósteo vamos a encontrarle si estamos en la superficie, a las células osteoprogenitoras periósticas, ¿sí? Y si vamos hacia la parte interna de nuestro tejido óseo, voy a ir hacia la parte interna, vamos a encontrarle a las células osteoprogenitoras, ya esta parte interna, a las células osteoprogenitoras endósticas. ¿Qué es lo que pasa con las células osteoprogenitoras? Las células osteoprogenitoras son unas células derivadas de las células mesenquimáticas también, ¿verdad? Entonces, estas células osteoprogenitoras luego se diferencian hacia osteoblastos, ¿sí? Entonces,
la célula osteoprogenitora es una célula eh, que tiene la capacidad de diferenciarse hacia otra célula. Estoy buscando acá a ver si encontramos algún osteoblasto. Estas, por ejemplo, son células de revestimiento óseo, ¿verdad? Las células osteoprogenitoras, periósticas y endósticas son morfológicamente iguales a las células de revestimiento óseo periósticas y endósticas. ¿Por qué? Porque ambas son células planas. ¿Se entiende? Entonces yo no les puedo afirmar, poner la firma, bueno, esto es una célula osteoprogenitora o esto es una célula de revestimiento óseo, porque morfológicamente eso quiere decir se ven iguales, ¿sí? Sin embargo, cuando la célula osteoprogenitora se transforma, acá voy a ir buscando, a ver si la encontramos, ven, son todas células planitas, ¿verdad? Cuando las células osteoprogenitoras se transforman a osteoblastos, ahí cambian su forma, ¿sí? Porque la célula, el osteoblasto, al ser una célula activa, ya es una célula de mayor tamaño y es una célula cúbica, ¿sí? Vamos a ver si la encontramos hacia el endostio, entonces, chicos, porque acá está medio pobre nuestra celularidad. Vamos a ver. Bueno, esta es la región donde encontraríamos células de revestimiento óseo, ¿verdad? Endósticas, son planas. Pero cuando estoy viendo esa región, ya sea del endostio o del periostio, está en la superficie del hueso o en la superficie de la trabécula. Voy a ir más por acá. Y vemos una célula más bien con una forma cúbica, como esta, por ejemplo. Después les voy a mostrar otras que son más lindas. Ahí hablamos ya de osteoblastos, ¿sí? Los osteoblastos. Los osteoblastos son las células encargadas de la producción de la matriz ósea. Entonces son las que secretan activamente la matriz ósea. Entonces, asimismo como el condroblasto, secreta la matriz ósea hasta que se ve envuelta completamente por su propia matriz. Entonces, cuando la célula osteoblástica es rodeada por su propia matriz y queda acá atrapada en esta laguna, ¿cómo pasa a llamarse entonces ya acá esta célula? ¿Se llama todavía osteoblasto o cómo se llama? Osteocito. Muy bien, ahí ya se llaman osteocitos, ¿verdad? Y los osteocitos ya son células ya maduras que, vamos a ver enseguida, tienen unas prolongaciones citoplasmáticas muy extensas, ¿verdad? Que se comunican unos con otros y están formando parte de lo que serían las laminillas concéntricas de la osteo, ¿sí? Bueno, vamos a ver otra región. Acá quiero que vean esta imagen, donde podemos ver la distribución de los dos tipos de tejido óseo que vemos. El tejido óseo compacto, esto es un corte como transversal de la tibia, ¿verdad? Entonces, la tibia sabemos que es un hueso largo. Entonces, la periferia del hueso largo está conformada por tejido óseo compacto. Y en el centro, ven ustedes, al hueso esponjoso o trabecular, ¿sí? Entonces, esto es hueso compacto y esto correspondería al hueso trabecular. Son morfológicamente completamente distintos porque acá vemos, así como dice su nombre, un tejido compacto y acá vemos mucho espacio de estas redes anastomosadas. Y acá, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Podríamos llegar a encontrar en el centro eh, a la médula ósea. ¿Está bien? Ok, acá entonces le voy a mostrar otra vez las células. Estas, por ejemplo, sí, ya son más lindas. Ven, tienen una forma cúbica, ¿sí? Entonces, ¿qué células son estas? ¿Cómo se llaman? Cúbica. Están en la superficie de la trabécula. Osteoblastos. Perfecto, esos son los osteoblastos. Estas células que ya están rodeadas por la matriz ósea, que están flotando en este caso se llama osteoplasto, ¿verdad? Estas células son osteocitos,
¿sí? Son osteocitos. Todos estos son osteoblastos y ven que tienen un nucleolo muy prominente estas células porque son células que activamente están secretando la matriz cartilaginosa. Entonces, tienen ya una forma, como les digo, cúbica, ya no son más células aplanadas nada más. Si nosotros vemos esta, por ejemplo, este le parece que es un osteocito, o, digo, un osteoblasto o no es un osteoblasto. Si no están seguros, compárenle un poco con esta célula que está acá al lado. Con esta y esta. Esta se ve diferente, ¿verdad? Estos sí son osteoblastos, son células cúbicas, pero esta de acá es una célula de revestimiento óseo, ¿sí? Es una célula de revestimiento endóstica, porque nosotros no estamos viendo la superficie, estamos viendo la parte interna de nuestro hueso. Si nos vamos hacia la periferia, si nos vamos acá hacia la superficie del hueso, ¿dónde está la superficie de este hueso? Acá. Acá está el pericón, el periósteo. Acá se ve muy lindo todo. Estas células también son osteoblastos, ¿verdad? Están en la superficie de la trabécula, tienen forma cúbica. Lo mismo esta. Acá lo que quiero ver es si encontramos alguna célula de revestimiento óseo, pero perióstica. Entonces digo, no. De repente puede ser esta célula que está acá, una célula bien aplanada, ¿sí? Entonces, para diferenciar osteoblastos de las células de revestimiento óseo, tenemos que fijarnos en la forma celular. Y estas de aquí son los osteocitos. Los osteocitos, como ya sabemos, están flotando en el osteoplasto y tienen muchísimas prolongaciones que yo acá no veo, ¿verdad? Pero que les voy a mostrar en otra imagen que se ve perfecto y que están, esas prolongaciones están dentro de un espacio que se llama canalícula. ¿Está bien? Profe, quiero Sí. confirmar algo. Las células de revestimiento óseo podrían ser también las células osteoprogenitoras, ¿verdad? Podrían ser también, así mismo, podrían ser también. Morfológicamente ellas son iguales. Sí, sí es. Es como que en todas estas células que yo les estoy contando son como un continuum de la misma célula. Inició en la célula osteoprogenitora. La célula osteoprogenitora se diferencia a, al osteoblasto. El osteoblasto secreta la matriz, secreta la matriz, secreta la matriz, se convierte en osteocito, ¿verdad? Y luego, ¿de dónde vienen estas células de revestimiento óseo? Las células de revestimiento óseo provienen de las células ya en reposo, ¿está bien? Que pueden entrar en la superficie del periósteo o en la superficie del endósteo. Por eso le llamamos células de revestimiento óseo endósticas o periósticas. ¿Se entiende? Entonces, es como que son diferentes estadios de la vida de la misma célula. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Dale, perfecto. Bueno, entonces ya vimos las células. Una célula que me falta mostrarles y que no sé si voy a encontrar, porque ya estuve buscando hace rato y no la encontré, pero de por ahí tenemos suerte, es el osteoclasto. El osteoclasto es una célula que se encarga de la resorción ósea. Entonces, muchas veces el osteoclasto está como en un pocito, o sea, va a estar en la superficie de la trabécula, ¿verdad? En la superficie del hueso, y está como en un espacio, en un pocito que se llama laguna de Howship, ¿sí? Es fácil de identificar cuando lo encontramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una célula grande, multinucleada, tiene muchos, muchos núcleos en su interior. Y es una célula encargada de la resorción ósea. Pero bueno, voy a ir recorriendo, vamos a ir recorriendo las otras láminas y por ahí la encontramos, por ahí en este lado, la encontramos por ahí, ¿sí? Porque no la vi. Y bueno, se encarga de la resorción ósea, como les decía, y entonces tiene una función sumamente importante en lo que es el remodelado también del hueso, ¿verdad? Que es un proceso que va sucediendo a lo largo de toda la vida del ser humano. Vamos a buscar después en las otras láminas, así vamos avanzando. Ok, entonces hemos visto ya lo que sería las células
del tejido óseo, ¿verdad? Células osteoprogenitoras, células de revestimiento, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos. Esas son la población celular del tejido óseo. Como ya les había mencionado, y también ya vimos, creo que vimos en esta imagen, voy a poner un aumento para que vean nada más otra vez. El tejido óseo, así como el cartílago que hablamos recién, tiene una capa que le recubre que se llama periósteo. Es eh, una capa que otra vez se vuelve a dividir en dos. Así lo vamos a notar acá también, como lo notamos en el cartílago ahora, pero tiene una capa fibrosa externa y una capa osteoprogenitora interna. Y es ahí donde le vamos a encontrar a las células osteoprogenitoras periósticas, ¿verdad? Y después, también en el interior, eh, hacia la parte interna de lo que es, veamos por aquí, hacia la parte interna del hueso compacto, ¿verdad? Lo que reviste la cavidad nodular, y las trabéculas eh, del hueso trabecular, eso es el endostio, está hacia adentro. ¿Qué tipo de células vamos a encontrar en el endostio? Vamos a encontrar células de revestimiento óseo endósticas y eh, también podemos encontrar osteoblastos, como ya le había mostrado hace rato. ¿Está bien? Bueno, a ver. Otra diferencia que ustedes tienen que conocer, y voy a buscar acá porque ya cerré esa imagen. Otra diferenciación que ustedes tienen que hacer es, a ver aquí, puede ser en esperen un ratito. Es la distinción entre lo que es el tejido óseo primario o inmaduro y el tejido óseo secundario o maduro. ¿Sí? Voy a buscar acá el tejido óseo primario para poder ver. Esta región puede ser. Acá está. Bueno, y les voy a comparar, quiero que comparen con una trabécula ósea madura. ¿Cuál es la diferencia principal que hay entre este tejido óseo maduro, trabecular, y este tejido óseo inmaduro? ¿Qué les parece a ustedes? La cantidad de células, profe. Muy bien. ¿Acá hay más células o menos células? Más células en el inmaduro. Exacto, hay mayor cantidad de células. Ven cómo los osteocitos son más grandes. Muchísimos osteoblastos en la superficie porque están activamente secretando la matriz. Esto es todavía una matriz inmadura. Y otra diferencia importante que tienen que notar acá es que esto es laminillar, ¿ven? Tiene una estructura laminillar y esto no es aún laminillar, ¿está bien? Es un tejido que todavía no tiene algunas áreas ya mineralizadas, ¿verdad? Y otras áreas que, eh, que no están mineralizadas todavía. Entonces es una trabécula mixta, ¿sí? Pero es tejido óseo primario o inmaduro. Entonces, ¿qué tienen que fijarse? Lo más fácil que ustedes, o sea, el criterio más sencillo que pueden tener es lo que dijo el compañero, ¿verdad? La celularidad y si es o no es laminillar. Si es laminillar, eso no puede ser tejido óseo inmaduro. Tiene que ser ya tejido óseo trabecular maduro. ¿Está bien? Porque con el tejido óseo compacto, obviamente no lo vamos a confundir, ¿verdad? Por acá no veo osteonas, no veo laminilla, no veo nada de la característica que tiene el tejido óseo compacto. ¿Entendieron bien la diferencia? Eso es algo que tienen que recordar porque es algo que frecuentemente de lo que se suele hablar, preguntar en los exámenes. ¿Sí? Acá también vemos, todo esto es tejido óseo inmaduro. ¿Sí? ¿Qué células son estas? Todas estas que vemos acá. ¿Qué les parece? De las células que estuvimos mencionando recién.
Osteoblastos. Muy bien, osteoblastos. ¿Y estas células? Osteocitos. Osteocitos, pues ya están en su laguna y ya están rodeados por la matriz, que aunque sea inmadura, están ya rodeados por la matriz. ¿Sí? Ok, bueno, voy a ir hacia aquí. Bueno, y ahora lo que vamos a ver son las características que tiene el tejido óseo compacto. ¿Sí? El tejido óseo compacto se organiza en una estructura, o sea, en una unidad funcional que se denomina osteona o sistema de Haber. Ambos términos son sinónimos, ¿verdad? ¿Y qué es una osteona? Una osteona es un conjunto, tratar de mostrarles acá, a ver, este corte transversal. Es un conjunto, acá está muy lindo ahora, es un conjunto de laminillas concéntricas, ¿verdad? O sea, la organización laminillar de la matriz ósea alrededor de una luz que se llama conducto de Haber y donde lo que vamos a encontrar son vasos sanguíneos. Entonces, esto es una osteona, ¿verdad? La delimitación de cada osteona, estas líneas que están viendo acá, ¿cómo se llama esta área? Un poquito más basófila que vemos acá. Parece como un fantasma. Se ve ahí. Y acá, de repente, si vemos otra osteona, vamos a ver lo mismo. Por ejemplo, tenemos una osteona y le vemos a la línea. Estas son las líneas de cemento. ¿Sí? Es como la delimitación de cada una de las osteonas. Entonces, esto es el conducto de Haber. Todo esto es la osteona o sistema de Haber que tenemos dentro de lo que sería el conducto de Haber, vasos sanguíneos y también podemos tener filetes nerviosos. ¿Sí? Y la matriz entonces se va organizando, como les digo, en estas laminillas. Entonces estas se llaman laminillas concéntricas, ¿verdad? Laminillas concéntricas. Y en medio de esas laminillas concéntricas, adquiriendo la misma dirección, o sea, de manera también circular o circunferencial alrededor de la luz, le vemos dispuestos a los osteocitos en sus lagunas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Entonces, estos son los osteocitos. Aquí tenemos lo que serían el conducto de Haber. Esto es un corte transversal del hueso compacto. Si hacemos un corte longitudinal a lo largo, así como esto que vemos acá, o sea, si yo les muestro un corte histológico de esta región, así en este sentido, lo veríamos como algo similar a esto. ¿Ven? Entonces, ven ustedes que estas son las luces de los conductos de Haber. Solamente acá tienen esta disposición por el tipo de corte. Entonces, la osteona es una estructura que está dispuesta de manera longitudinal al eje mayor del hueso. ¿Sí? Entonces, al cortar a lo largo, vamos a ver a las luces como si fuesen unos tubos. ¿Está bien? Y acá en su interior, entonces le encontraríamos a los vasos sanguíneos y a los diferentes nervios. Bueno. Y en el corte transversal, vamos a ver aquí, en la parte interna de lo que es la luz del conducto de Haber, muchas veces podemos encontrar osteoblastos. Y si no son osteoblastos, van a ser células de revestimiento endóstico. ¿Está bien? Si es que tienen esta característica aplanada, entonces células de revestimiento endóstico. Si son cúbicas, son osteoblastos. ¿Está bien? Eso es la parte interna del canal o del conducto de Haber. Existen algunos conductos que comunican, que interconectan, vamos a decir, los conductos de Haber entre sí y le van a cruzar de manera transversal, o sea, si es que el conducto de Haber está dispuesto de manera longitudinal, esto tiene una disposición transversal o perpendicular
al sentido del conducto de Harris, ¿verdad? Esos conductos se llaman canales de Volkmann y los vamos a ver así. Estamos viendo, voy a ponerle a menor aumento. Menor aumento, estamos viendo un corte transversal del hueso, ¿verdad? Un corte transversal de las osteomas. Entonces, estos conductos que ustedes ven así a lo largo, acá incluso se puede ver al conducto de Volkmann, cómo está, como llegando, vamos a decir, al conducto de Havers, ¿sí? Entonces, los conductos de Volkmann son unas luces que atraviesan de manera perpendicular a los conductos de Havers y los conectan entre sí y con la superficie. ¿Está bien? Entonces, acá vemos otro conducto de Volkmann. Y acá vemos más conductos de Volkmann interconectando las luces de las osteomas. ¿Qué hay en el interior? Hay también vasos sanguíneos y hay también fibras nerviosas. ¿Sí? Bueno, y acá podemos mirar otras osteonas. Ven ustedes, una osteona o el conducto de Havers, osteona o sistema de Havers, este es el conducto de Havers. Acá estarían dispuestos los osteocitos y estas líneas delgadas que delimitan aquí a cada una de las osteonas se denomina líneas de cemento. Las laminillas que encontramos en el interior del conducto del sistema Havers se llaman laminillas concéntricas. Las osteonas son estructuras, vamos a decir, relativamente dinámicas porque van creciendo, ¿verdad? Todo esto con el proceso de remodelación ósea. Entonces, no sé si se va a notar muy bien acá, hay otras para mostrarles después, pero nada más les quiero comentar, ¿verdad? Que entre cada una de las osteonas vamos a encontrar áreas laminillares también, pero eso se llama laminillas intersticiales. Son los restos de osteonas viejas, ¿verdad? Y en la superficie externa e interna del tejido óseo compacto, también vamos a encontrar una distribución laminillar de la matriz. A estas laminillas las vamos a llamar laminillas circunferenciales. O sea, estas se llaman laminillas concéntricas. Acá entre los conductos, entre los sistemas se llaman laminillas intersticiales. Las que están en la superficie, ven que tienen también una disposición laminillar y uno encima del otro. Estas son las laminillas circunferenciales externas, que están en la superficie del hueso. Y estas laminillas que vemos acá, que tienen también una disposición laminillar, ven cómo están tan ordenaditos todos los osteocitos, con una pequeña disposición laminillar, pero está hacia la parte interna del hueso. Entonces son parte de lo que son las laminillas circunferenciales internas. ¿Entendió? ¿Entendieron la diferencia entre los 4 tipos de laminillas que existen? Bueno, creo que sí. Y voy a mostrar otro. Un ratito, acá se ve perfecto, ¿verdad? Esto es lo que correspondería a las laminillas circunferenciales. Laminillas circunferenciales. Y si yo les señalo acá, les voy demarcando. ¿Cómo se van a llamar estas laminillas que están acá? Laminillas intersticiales. Muy bien. Estas laminillas intersticiales están en el intersticio entre los sistemas de Havers. Bien. Acá podemos ver nosotros nuestras osteonas, el conducto de Havers, ¿verdad? Más o menos acá se notan las líneas de cemento. Y algo que sí ya es notorio en esta lámina, que es muy lindo de ver acá, es como algo que nosotros no podíamos ver en los cortes teñidos con hematoxilina vacina, ¿verdad? Esto es un corte sumamente delgado, está teñido con esta coloración de Schmorl, para poder ver justamente las prolongaciones que tienen los osteocitos. ¿Se acuerdan que yo les dije que los osteocitos son células que tienen muchísimas prolongaciones, ¿verdad? Y esas prolongaciones
se meten en unos pequeños y delgados espacios del tejido óseo compacto que se llaman canalículos. Entonces por ahí van discurriendo las prolongaciones de los osteocitos. Y esas prolongaciones se interconectan entre sí. ¿Está bien? Estos son los núcleos, o sea, estos son en realidad los osteocitos que están en sus lagunas, las prolongaciones de los osteocitos. Vean la disposición que sigue el osteocito. Está en la disposición concéntrica alrededor de la luz del conducto de Harris. Un ratito mientras que esto carga. Bueno, acá se ve mejor aún. Nuestros sistemas de Havers, conductos de Havers. Y a ver, en un momento a ver si encontramos a ver un poco cómo se llama. Si yo le señalo acá, por ejemplo, ¿qué yo les estoy señalando? Es la luz de algo que está llegando acá al conducto. ¿Cómo se llama esto? Tiene otra disposición. Ven que esto está en otra disposición. Esto estamos cortando de manera transversal y esto a lo largo, ¿verdad? Entonces, este es un canal, un conducto de Boltzmann llegando aquí a la luz del conducto de Harris, ¿sí? Y, bueno, acá tenemos nuestras osteonas. Estas son, ven que tienen una disposición laminillar, son las laminillas intersticiales. En las laminillas intersticiales también hay osteocitos, ¿sí? Y acá se ve perfectamente bien, lo que serían las prolongaciones de los osteocitos, ¿sí? Dentro de sus canalículos. Bueno. Y bueno, sobre el tejido óseo esponjoso, tejido óseo esponjoso, ya hemos mencionado algunos conceptos. Es una malla de trabéculas, ¿verdad? Forma la parte interna de los huesos largos principalmente, ¿verdad? Y en su interior, como ustedes ya saben, contiene a la médula ósea. En el interior, entonces, vamos a encontrarle a los osteocitos. Tiene una disposición levemente laminillar, como ustedes ya saben, ¿verdad? Como le mostré que esa era la diferencia para distinguir este tejido del tejido óseo inmaduro. Y tiene osteoblastos en la superficie y tiene también sus osteocitos. ¿Está bien? Cuando hacen diagnóstico de tejido, no se olviden de poner la palabra maduro. Si es que ustedes tienen que escribir la respuesta, ¿verdad? Se les muestra esto. ¿Qué tipo de tejido están viendo? Tienen que poner tejido óseo maduro trabecular, ¿sí? Tejido óseo maduro compacto. Si no ponen la palabra maduro, la respuesta va a estar incorrecta porque está incompleto. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de cosas tienen que recordar para no... Porque ustedes, muchas veces uno sabe, ¿verdad? Pero al no poner todo, ahí perdemos el punto. ¿Y qué tejido estamos viendo acá? ¿Les recuerda algo que ya estudiamos? Tejido adiposo, me parece. Sí, tejido adiposo. ¿Pero qué te llama la atención? Mira como este es una unilocular y este es diferente, ¿verdad? Sí, profe. Es multilocular. Entonces, este es tejido de grasa parda, tejido adiposo multilocular. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces vamos a, si ya hemos entendieron, no hay preguntas acerca de las características histológicas del tejido óseo, vamos a pasar a hablar un poquito acerca de la osificación. ¿Sí? La osificación es un proceso que tiene, así como el crecimiento del cartílago, la osificación es un proceso que se puede dar de dos maneras diferentes. ¿Está bien? La osificación intramembranosa, que es aquella a partir de la cual se forma tejido óseo a partir del tejido mesenquimático. Entonces, acá arriba
una imagen que nos está mostrando el tejido óseo formándose. Miren ustedes acá cómo tenemos. En esta región, esto es tejido mesenquimal, ¿verdad? Acá ya está diferenciado ese tejido conjuntivo, acá también ya diferenciado ese tejido conjuntivo. Y a partir del tejido mesenquimático, desde el tejido mesenquimático, se diferencian directamente desde las células mesenquimatosas, mesenquimales, se diferencian hacia células osteoprogenitoras. Las células, primero hay una región de condensación del tejido mesenquimal, ¿verdad? Que vemos acá. Entonces, en una región, esas células se van diferenciando hacia células osteoprogenitoras, difíciles acá de diferenciar, ¿verdad? Del resto, pero serían estas que vemos acá. Y estas células osteoprogenitoras se van a diferenciar luego hacia osteoblastos. ¿Está bien? Los osteoblastos entonces van a secretar activamente la matriz extracelular y luego van a pasar a transformarse, o sea, secretan lo que se conoce como el osteoide. ¿Qué es el osteoide? ¿Qué diferencia hay entre el osteoide y el hueso? El osteoide es la matriz ósea que no está calcificada todavía, ¿sí? Entonces, acá vemos osteoide porque esta área todavía no está calcificada, ¿verdad? Por eso es basofílica y tiene un color parecido al del cartílago. Pero ya hay otras áreas donde sí hay calcificación. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué les decía? Que los condroblastos secretan el osteoide, luego eso se mineraliza y ahí se transforma recién en un tejido óseo calcificado y después recién entonces se van formando las laminillas para formar el tejido óseo trabecular. Por lo tanto, si es que ustedes ven acá esta imagen, así se les pone en un examen y se les pregunta diagnóstico de tejido, ¿cómo le van a llamar? A este tejido acá. Tejido óseo primario. Muy bien. Tejido óseo primario o inmaduro. ¿Sí? Noten que acá podemos ver otra vez todas las características del tejido óseo inmaduro. Es muy celular, no tiene distribución laminillar, hay áreas que no están calcificadas y tiene muchos condroblastos en su superficie porque secreta activamente esta matriz. ¿Sí? Bueno, esto es lo que sucede en la osificación, intramembranosa. ¿Sí? Y el otro tipo de osificación es la osificación endocondral. ¿A partir de qué se forma la osificación endocondral? De cartílago. Muy bien, a partir de cartílago y alino, ¿verdad? Todo el esqueleto del embrión durante la gestación, durante los primeros meses de gestación, está formado por cartílago, por un molde cartilaginoso. Entonces ustedes pueden ver acá, realmente es un molde cartilaginoso que van a usar las células, las células osteoprogenitoras para poder secretar la matriz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inicia esta osificación endocondral? Endocondral es como decir a partir o desde adentro del cartílago. Entonces, primero se necesita un molde cartilaginoso, ¿verdad? En la región central de los huesos, porque esto sucede, ¿verdad? Entonces, a nivel de la región central del hueso largo, aparece una región que se llama collarete óseo, ¿sí? No sé si acá muestra el collarete óseo. Bueno, la verdad que acá estamos viendo una fase un poquito más avanzada porque ya hay hueso en el interior, ¿verdad? Pero acá, más o menos en la región del centro del tejido, del molde cartilaginoso, se forma una región que se llama collarete óseo, también conocido como hueso perióstico o hueso superióstico o hueso intramembranoso. En esa región del periósteo que reviste al collarete óseo, ahí los condrocitos
hipertrofiando, ¿verdad? Se van a ir hipertrofiando, entonces esta es la región en donde se va a formar el centro de osificación primaria, ¿sí? Esa sería la región donde se forma, acá vemos, ¿verdad? El centro de osificación primaria. Este es nuestro molde cartilaginoso, vemos acá cómo se ensancha un poquito el periósteo, donde se va a formar el collarete óseo, ahí se van a ir hipertrofiando los condrocitos, y entonces acá en esta región se forma el centro de osificación primaria, ¿verdad? Una vez que los condrocitos se van hipertrofiando quiere decir que se hacen más grandes, se va a ir calcificando acá la matriz cartilaginosa. Y cuando la matriz se calcifica, eso impide que este cartílago pueda seguir nutriéndose desde afuera. Entonces, los condrocitos mueren, ¿verdad? Mueren ahí en esa región. A su vez, acá a nivel del collarete óseo primario van a ir llegando vasos sanguíneos, más células madre mesenquimáticas, células madre hematopoyéticas, porque acá adentro se tiene que formar la médula ósea, ¿sí? Y de esa manera entonces se van a ir formando las espículas óseas en el interior. En un segundo momento de la osificación, que tenemos acá para ver, en un segundo momento de la osificación, se forma hacia la región de la epífisis, que es la parte distal, las partes distales de los huesos largos. En esa región se forma un segundo centro de osificación, ¿sí? Esto sucede, como les digo, en cada extremo de los huesos largos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se forma el segundo centro de osificación o centro de osificación secundario? Va a quedar cartílago en el extremo. ¿Se acuerdan que les dije que eso va a ser el recuerdo de lo que era la osificación endocondral, ¿verdad? Y va a quedar una placa transversal que va a estar por aquí abajito, que se va a llamar disco epifisario. Ese disco epifisario va a estar entre la diáfisis que tenemos por aquí y la epífisis que tenemos por arriba. ¿Está bien? Y es disco epifisario, que en esta imagen ya lo vemos formado, ¿verdad? Es a nivel del disco epifisario donde se va a ir produciendo el crecimiento a lo largo del... ¿Está bien? Durante toda la vida del ser humano hasta más o menos la terminación de la cabra. Hola chicos, les pido disculpas, estoy de vuelta. Bueno, ¿qué les decía? Bueno, estábamos hablando del disco epifisario, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden ver ahí la imagen, ahora ¿dónde está la otra imagen? Acá. Entonces, esta es la región del disco epifisario, que es a partir entonces de donde va a ir creciendo a lo largo el hueso largo, ¿sí? Ok, y esta región del disco epifisario y donde va creciendo, tiene otra vez distintas partes, diferentes regiones, ¿verdad? Está la zona más próxima al disco epifisario, o sea, la región más superficial, donde encontramos la zona de reserva. Acá es una zona en donde los condrocitos están como reposando. Después tenemos la zona de proliferación de condrocitos, donde se dividen rápidamente. Después tenemos la zona de hipertrofia. Acuérdense que los condrocitos se hacían hipertróficos y luego eso les impedía nutrirse desde afuera, entonces luego morían.
Y luego ya tenemos la zona de calcificación, donde se va calcificando la matriz. Y por último, la parte más madura, vamos a decir, de todo este proceso, que es la zona de osificación. Entonces, estas son las partes que encontramos hacia la región del disco epifisario en un hueso que va creciendo a lo largo. ¿Está bien? Bueno. Acá vemos otra imagen ya de un hueso más maduro, o sea, ya de un corte, esto era de un embrión, y aquí vemos ya otro. Fíjense, acá tenemos el disco epifisario, acá arriba, quiero mostrar nada más, ¿qué estamos viendo acá? Ay, perdón, que esto se colgó. ¿Qué zona, cómo se llama esta región? Podría ser la zona de proliferación. Mm, fíjate que acá, esta es la epífisis, ¿verdad? Acá abajo está la diáfisis. Entonces, esto es el cartílago articular, esto ya es la epífisis, y esto que vemos aquí abajo es la placa epifisaria. ¿Está bien? Entonces, esto es cartílago hialino. Tiene acá una coloración muy diferente a lo que veíamos hace rato, porque eso muchas veces depende también de la capacidad tintorial de, o sea, del tipo de coloración que estamos utilizando, ¿verdad? Pero esto es cartílago articular. ¿Está bien? Esto es hueso trabecular. Voy a ver si de por ahí acá encontramos un osteoclasto. Este puede ser. Este Era la podría zona, ser. ¿Cómo? era la zona intermedia, entonces si es cartílago o no. Sí, es el cartílago articular. Cartílago articular era ese. A ver, estoy buscándole algún osteoclasto, pero no veo. Los osteoclastos muchas veces se pueden confundir con los megacariocitos, pero los osteoclastos tienen que estar apoyados a la trabécula. Yo creo que puede ser que podamos encontrar, che. No lo veo igual. Bueno, no lo vemos. Y después acá abajo, la zona de reserva. La zona de reserva la vemos epífisis, la zona proliferativa, acá se ve bien bien basofílicos los núcleos, la zona de hipertrofia, acuérdense que significa que los condrocitos crecieron, se hacen más grandes, ¿verdad? Ven que tiene un citoplasma mucho más amplio. Inmediatamente por debajo está la zona de calcificación, donde la matriz que estaba siendo secretada por esos condrocitos, ¿no? Mineralizada y calcificada, lo cual inhibe que le lleguen nutrientes a esas células y van muriendo los condrocitos, ¿verdad? Y más debajo, más en la parte inferior, ahí tenemos a la zona de osificación. ¿Bien? Esta sería ya la zona de osificación. A ver. Y acá otra vez lo mismo. Acá sí se ve. Este me gusta más para mostrarles. Les vuelvo a preguntar entonces acá. ¿Esto qué es? ¿Qué era esto? Del cartílago articular. La epífisis, el disco epifisario. ¿Qué es lo que podemos confundir con el cartílago articular? Al disco epifisario. Pero recuerden que el cartílago, que el disco epifisario tiene todas estas diferentes regiones que estamos viendo. En cambio acá
El cartílago articular no tiene la zona de hipertrofia, reserva, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno. Y acá este último. Y acá nada más, ay, es para que vean ustedes, por un lado tenemos el hueso esponjoso, ya maduro, y el hueso, acá tenemos todavía, miren mayor aumento, a ver si es que tiene, no tiene laminillas. No tiene todavía disposición laminillar, entonces estamos viendo a un hueso inmaduro aún, ¿sí? No hay disposición laminillar. No era como esto, donde sí se ven laminillas bien formadas, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay algo que no entendieron? ¿Quieren mirar de vuelta? Yo lo que sigo buscándole al osteoclasto. Esto es hueso trabecular, ¿verdad? Acá tenemos médula ósea. Acá creo que puede haber. Miren lo activos que están los osteoblastos, muchos osteoblastos en la superficie de la trabécula. A ver este. No quiero este es el que vimos hace rato, pero no se nota bien. Este podría ser un osteoclasto. El osteoclasto es una célula grande, bien, bien grande, multinucleada y, como les digo, se apoya en un espacio, que es el espacio donde va produciéndose la resorción ósea, que se llama laguna de Howship. Esto es lo más cercano a un osteoclasto que he encontrado en estas láminas, ¿sí? Pero también habrán visto bien representadas en las clases de morfología. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Entendieron todo? Sí, profe. Dale. Genial. Entonces, no siento que hablé de balde 1 hora y media. Bueno, Juan Achón está. Presente, profe. Juan Pablo Alvarenga. Presente, profe. Janina. Presente, profe. Tania. Presente, profe. Sabrina. Presente. Emilce. Presente, profe. Víctor. Ok, Víctor, ya te leí. Araceli. Presente, profe. Ana Cabrera. Pierre.